Buenas tardes. Hay un nuevo fenómeno desconocido en el que afirman que los huracanes pueden provocar terremotos. Hablaremos seguidamente, pero antes quiero hablaros que actualmente hay un ciclón bastante potente que amenaza un país del planeta, en concreto la India. Y se trata del ciclón Kayar. Los medios de comunicación no están hablando mucho sobre este tema, quizás hasta que haya víctimas. Se trata de una supertormenta ciclónica sobre el centro este del mar Arábigo, que ha puesto en jaque a Kerala. Nuevamente está en alerta. Se espera que esta tormenta llamada Kayar se convierta en una tormenta extremadamente ciclónica mañana martes. La advertencia de las autoridades es código naranja o color naranja. Eso significa que va a ser bastante dura. Se emitió en el distrito de Kolan el martes y en Idukki el miércoles. En los dos distritos se pronosticaron precipitaciones aisladas de fuerte a muy fuerte de 205 milímetros. Los pronósticos son que Kayar se mueva hacia el oeste-noroeste hacia la costa de Omán durante los próximos 5 días y que mantenga esa intensidad de una supertormenta ciclónica hasta el lunes. Hablábamos antes que los investigadores han descubierto que los huracanes pueden producir terremotos. Así es, un profesor de la Universidad Estatal de Florida, el profesor Wenyuan Fan, afirma él y su equipo que tras revisar más de 12 años de datos sísmicos y oceanográficos registrados entre el año 2006 y 2019, que suponen que son unos 14.000 terremotos frente a las aguas de los Estados Unidos, Canadá y el Golfo de México, han llegado a la conclusión que durante las temporadas de tormentas los huracanes transfieren la energía al océano en forma de las olas fuertes que interactúan con la tierra sólida, produciendo una intensa actividad sísmica. A este nuevo fenómeno lo han bautizado como Stormquakes o tormentamotos. Este fenómeno tan significativo se basa en la investigación sobre las concentraciones de las señales sísmicas difusas producidas por las interacciones entre el océano y la tierra sólida. Antes de la exposición de esta teoría se pensaban que estos datos, estas ondas, se consideraban ruidos de fondo o ambientales y no se tenían en cuenta. Pero como todo, hay otra posibilidad, y muy temida por muchos, porque acusaban al proyecto HAARP de manipular el clima y causar desastres naturales, y en concreto la creación de huracanes y terremotos desde esas antenas tan prodigiosas. Capaces de manipular el clima a su antojo. Y no son solo fantasías, porque hay científicos que están detrás de estas afirmaciones, incluso en los medios televisivos, como el físico japonés Michio Kaku, que en una entrevista con la CBS afirmó que los científicos tienen la capacidad de modificar el clima, alterarlo y lanzarlo contra puntos estratégicos del planeta, como lo oyes. Para los que no lo sepan, el proyecto HAARP es un misterioso programa científico, pero también compartido con la Fuerza Aérea y Naval de los Estados Unidos, cuyo coste es mayor de $250 millones. Algo extraño está sucediendo en la atmósfera.
Reportes del terremoto de septiembre del año 2017 en México avisan que previamente al intenso terremoto que sacudió el centro y el sur del país, se observaron por cientos de testigos unas extrañas luces emerger del cielo nocturno. Estas mismas luces se mantuvieron aún después del mismo sismo. Pero no solo en México, también en Guatemala, en el terremoto de 7,8 grados en la escala Richter, se observaron esas luces. A estos países hay que añadirles los de Chile, China y también la isla de Haití. La teoría de los científicos, que no está demostrada, es que un terremoto provoca la ruptura de una falla, tras acumularse tensión tectónica en la zona. La fricción de las rocas genera en la superficie corrientes eléctricas por el flujo de iones que genera, y por supuesto esto da como resultado su transformación en efectos lumínicos. La verdad es que pensar que el proyecto HARR o cualquier otro proyecto relacionado con el clima se esté utilizando como arma entre países es espeluznante. Pero las sospechas sobre este tema empezaron hace ya muchos años, incluso desde que el científico Nikola Tesla diseñase la Torre de Tesla en el año 1907. Aquella torre era capaz de generar ondas electromagnéticas y enviarlas a cualquier parte de la ionosfera, rebotando en esta y posteriormente se dirigía a cualquier sitio de la Tierra. En aquel entonces se creía que esa torre era un arma climática, capaz de crear maremotos, terremotos y diversos desastres naturales. En conclusión, la cantidad y frecuencia de huracanes y de desastres naturales sobre la Tierra nos hacen sospechar que detrás de todo esto puede estar la mano del hombre, pero también que puede ser consecuencia de algo exterior a nuestro planeta que está influyendo en el clima. Y en cuanto a la manipulación climática, cuando tantos científicos ya se atreven a afirmarlo públicamente, es que algo hay detrás. La pregunta que os hago, ¿pensáis que esto es un fenómeno natural o es agravado por algo exterior que viene hacia nosotros? Muchas preguntas. También hay posibilidades de que sea el ser humano. ¿Qué pensáis sobre ello? En este canal intentamos perseguir y encontrar la verdad. Es una tarea difícil, pero no imposible. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, darle like y compartirlo. Pero también os recomiendo que visitéis Tiempo y Cosas en el buscador de YouTube para tener más seguridad de estar al día de los nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.